En el marco del importante evento que se estará celebrando en Irapuato, Guanajuato este 18 de julio, en el que se expondrán experiencias particulares de un mercado emergente o en crisis y que está creciendo de manera exponencial, Productivity Systems, la empresa consultora que mejor sabe cómo acompañar a sus clientes en aspectos de competitividad y productividad, me ha pedido que comparta un poco de mi experiencia en estos andares y de cómo fueron afrontados algunos problemas, de modo que puedan reflexionarse algunas posibles alternativas para la resolución de problemas en el mercado. Les comento con gusto de mi experiencia sin que se pretenda presentarla como la verdad única. Seguramente habrá otras igualmente valiosas y positivas. Un poco antes del 2000, un boom se daba en la ciudad de Guadalajara y su zona conurbada, con el establecimiento y crecimiento de grandes empresas de la industria de la manufactura por contrato. Al mismo tiempo, 4 o 5 empresas llegaban a la ciudad, atraídas por un buen trabajo de promoción de los industriales y del gobierno, por una excelente reputación laboral y de sus organizaciones y centros técnicos y universitarios, y por disponer, como se creía entonces, de suficiente y muy capaz mano de obra. A estas les precedía la evolución de las grandes corporaciones que se habían establecido años atrás y que juntos habían desarrollado la zona a niveles internacionales. Conforme se establecían las empresas y se tenía éxito en la producción, los servicios periféricos crecieron también y otras industrias se desarrollaron. Negocios como el transporte de personal, la logística y transporte de materia prima y producto terminado, la seguridad patrimonial, los comedores industriales y un largo etcétera. Sin embargo, casi desde el principio de este boom, las necesidades fueron rebasadas. No había operadores de producción, no había técnicos de calidad ni de diagnóstico, no había ingenieros de producto, no había compradores, ni había gerentes que administraran estos esfuerzos. Las cosas llegaron a momentos de fuerte tensión. Las cámaras y otros organismos relacionados se reunían en largas juntas a buscar alternativas colegiadas de respuesta. Los centros educativos públicos y privados, el gobierno y otras organizaciones participaban en estas reuniones, a veces proponiendo y otras exigiendo. Recuerdo que se firmaron convenios de no agresión o de caballerosidad, que significaba que una empresa no podía tomar empleados de la competencia, pero esos convenios eran rotos 2 minutos después de haber sido firmados. Finalmente, los métricos de contratación tendrían que cumplirse. Como no había, por ejemplo, suficientes compradores, varias empresas se dieron a la tarea de formar a recién egresados en programas emergentes que completaban el plan de estudios de las universidades. Así que 4 empresas hicieron un programa complementario y eligieron un grupo de brillantes estudiantes y los formaron con recursos de cada empresa. Al final, los estudiantes capacitados en este ejemplo como compradores serían repartidos entre los formadores. Pero, al término del periodo, una de las empresas les ofreció a todos el doble del sueldo en el mercado y el programa fracasó, además de que distanció a los participantes. En un intento de cubrir las vacantes, se trajo personal de otros estados, principalmente de la frontera norte, donde había más experiencia al respecto, y gente brillante vino a enriquecer la sabiduría local, lo que importó también estilos de trabajo y prácticas que nunca habían sido necesarias y que solo servían de manera temporal desde mi manera personal de verlo. Recuerdo haberme negado a dar boletos para ir al cine a las personas que no faltaban a trabajar una semana, práctica que de todos modos se implementó y que sigo considerando inadecuada, porque además en ese momento, con tanto trabajo, la gente apenas tenía tiempo de dormir, mucho menos de pensar en ir al cine. Esto trae a la mesa el asunto de cómo este boom afectó a las familias de los que se empleaban en estas empresas, con gente trabajando jornadas de 12 horas por lo menos, los 7 días de la semana. En compañías donde nunca había sido necesario el reforzador para la asistencia, se implementó ante la pérdida económica que significaba que un empleado faltase. En una cultura que tenía claro que al encontrar un empleo era para dedicarse de por vida al empleador y desarrollarse en sus instalaciones, de pronto se encontró con índices reales de rotación del 18% mensual. Índices que nunca fueron aceptados oficialmente y que eran calculados con fórmulas a modo, ya que no era conveniente a una zona económica reportar índices altos para atraer o retener inversiones. Las empresas de outsourcing crecieron y fueron soluciones para algunos. Por lo menos 4 o 5 de sus clientes requerían contratar muchas veces más de 200 nuevos empleados por semana cada una, y la necesidad llevó a desarrollar puntos de contratación en pueblos cercanos. Las agencias pusieron oficinas en lugares como Tequila y Ocotlán, que tenían hasta entonces una vocación laboral distinta, y los planes de capacitación de las empresas debieron adaptarse a estas condiciones a velocidades increíbles. Las necesidades llevaron a la industria a buscar
buscar y traer técnicos desde Tampico y Veracruz, y para esto hubo que ofertar lugares para vivir, con familia o sin ella. Extrañamente, algunos de estos estados formaban técnicos y no tenían empresas para ofertarles trabajo, lo que provocó la migración de familias completas. Recuerdo que en aquellos tiempos se manejó la posibilidad de una fuerte inversión en el sistema ferroviario para transportar personal, ya que se aprovecharían las vías ya establecidas. Sin embargo, ese proyecto nunca se concretó. En mi experiencia personal, fueron varios factores los que trabajamos y nos dieron resultado en aquel caos, tanto para la atracción como para la retención del personal y sobre todo para el logro de los objetivos de la empresa. Son 5. 1. Aún con la presión del día con día, seguíamos lo pactado en la sesión anual de planeación estratégica y cada equipo de trabajo debía cerrar sus compromisos, ya que el seguimiento mensual era preciso y de apoyo, es decir, si había retraso se apoyaba antes de descalificarse. Los negocios de este tipo pocas veces tenían esta estrategia local, ya que usualmente se seguían las indicaciones corporativas, pero se desarrolló una visión particular y propia, ser la mejor, la de mayor participación en la corporación, la de menos rotación, la de mejor ambiente, la mejor posicionada, una planta de exportación, cosa que se logró cuando proyectos y procedimientos locales empezaron a implementarse de manera internacional. 2. El involucramiento auténtico de la gerencia fue clave en nuestra organización y era una regla corporativa. Se buscaban gerentes que fueran hands-on, es decir, que no tuvieran miedo a doblarse las mangas y a producir junto al operario. Era muy bien visto que el gerente supiera hacer el producto y hubo casos en que algunos de ellos, para cumplir un pedido, se quedaron extraturnos trabajando mano a mano con el equipo hasta cerrar el embarque. 3. El manejar la contratación directa daba a los empleados la certeza de un trato más personal y de mejor calidad y sobre todo seguridad y certeza. El outsourcing era visto como un empleador temporal que contrataba y despedía con la misma facilidad. Nosotros pudimos todo ese tiempo manejar empleados temporales que al cerrarse por ejemplo un proyecto eran movidos a otro sin necesidad de terminar la relación laboral para reiniciarla al otro día. Se estableció que nadie podía ser temporal por más de 11 meses, llegados los cuales se contrataba a todo el personal como permanente y se le reconocía la antigüedad. Si un personal de más de 11 meses era dado de baja, se indemnizaba conforme a ley. Esto a veces fue interpretado como una política anti-outsourcing, pero no, era una política auténticamente responsable, ya que además la ley marca la participación del empleador como patrón solidario, así que no vimos otra posibilidad que la de una relación directa. Extrañamente esta práctica en más de 15 años no fue imitada por otros y no es sino hasta ahora que empresas del ramo han anunciado que manejarán sus empleados de modo directo sin la intervención de terceros. 4. Los métricos que nos indicaban el ambiente interno eran seguidos de manera semanal, igual o de la misma manera que eran seguidos los métricos de calidad, de producción o de cuestiones de materiales. En las juntas de operaciones, la dirección analizaba el ambiente de trabajo y cómo la gente se sentía. Siempre los mejores promotores de contratación son los empleados mismos. Si teníamos empleados contentos, estos llevaban a todos sus amigos y familiares a compartir esa satisfacción. Se medían las causas de rotación para conocerlas y corregirlas. Se analizaban las causas de ausentismo, la comunicación interna, los servicios otorgados, etc. La percepción genera universos y medir esa percepción hacía que nuestros planes estuvieran alineados a lo que queríamos resolver o reforzar. Mesas redondas con la dirección con un compromiso real de respuesta. Juntas mensuales de comunicación con la información real de lo que sucedía y lo que se podía esperar. Tableros con datos interesantes que podían apoyar la formación de criterios y no solo con las fechas de cumpleaños, etc., apoyaban la creación de un ambiente de respeto donde la gente se sintiera cómoda a pesar de la enorme presión en la que vivían. 5. El desarrollo era trabajado con especial atención precisamente porque los empleados debían ejecutar de manera mucho más rápida habilidades específicas. Los programas de desarrollo eran complementarios a las horas de trabajo y eran pagadas en el caso de los operarios y los técnicos. Si bien es cierto que en algunos momentos nos convertíamos en proveedores de la competencia por la gran calidad de nuestra capacitación, las personas terminaban por volver al extrañar el ambiente, lo intangible, lo que no se podía dar con incrementos de sueldo por la competencia.
Se crearon programas para desarrollar operadores a niveles técnicos y empleados administrativos e ingenieros como gerentes, y en la medida de lo posible se aseguraba la culminación de los periodos, ya que el apetito de la operación por personal hizo algunas veces que las personas en desarrollo fueran colocadas en sus nuevos puestos antes de tiempo. Nuestro propio sistema de producción y administración fue comparado y calificado contra sistemas probados de calidad, y las oportunidades que se veían en estos eventos eran adoptadas de manera eficiente y lo más pronto posible. Siguiendo un plan, se referenció el sistema contra normas nacionales e internacionales, y en cada oportunidad se conseguían mejoras. Con los puntos anteriores, quiero subrayar que el foco en los momentos más críticos fue interno y no externo. El equipo de trabajo, siguiendo una visión, se enfocó en mejorar sus procesos internos, capacitar a su personal del presente y del futuro, crear una cultura donde la gente pudiese creer y se sintiera satisfecha y reconocida, donde la gente se sintiera realmente parte de la empresa y no solo un número en la nómina. Una cultura laboral incluyente, usando prácticas de benchmarking, donde aprendimos las mejores prácticas de los más exitosos, incluyendo los que no estaban en el mercado de la electrónica por contrato, nos apoyaron en el logro y en la realización de proyectos que nos llevaron al éxito. Así que si bien nos dedicamos a mejorar por dentro, del exterior pudimos aprender y crear un modelo orgánico que registrase el aprendizaje y lo aprovechara en la resolución de los problemas similares que se presentaban en otros departamentos. Si hubiese dudas, preguntas o comentarios, favor de enviarlas al correo de Productivity en pantalla, de modo que en el magno evento a desarrollarse el día 18 de julio del año en curso puedan ser aclaradas o resueltas por el equipo de expositores, que podrán compartir detalles que seguramente generarán ideas para soluciones creativas. Saludos y muchas gracias por su atención.